Si de verdad creen que Jungkook y Jimin no tienen ni idea de todo lo que pasa en el fandom, especialmente con los ships, apoyos y también los haters, de verdad están subestimándolos muchísimo. Ellos no son nuevos en esto. Llevan años en la industria, viendo, sintiendo y percibiendo todo lo que pasa a su alrededor, incluso esas cosas que algunos creen que pasan desapercibidas. Y es que, por ejemplo, Black and White no es cualquier cuenta más del montón. Es literalmente una de las más grandes y reconocidas cuando se trata de apoyar a ambos. No es solo que suban contenido bonito o que tengan buenas tomas, es que han construido una presencia tan fuerte que ya forman parte del entorno que ellos mismos reconocen. O sea, no estamos hablando de algo invisible, estamos hablando de algo que claramente ha llegado hasta ellos. Hay momentos que lo dejan más que claro, y uno de esos fue cuando estaban en el escenario. Jungkook la reconoció casi al instante. No fue casualidad, no fue coincidencia. Él la vio grabando mientras saludaba y hubo esa conexión visual que dice más que 1000 palabras. Ese tipo de cosas no pasan porque sí. Él mismo le hizo señas como preguntándole de forma súper natural y cercana, ¿quieres foto mía solo o con Jimin? O sea, ¿hello? Eso ya es otro nivel de interacción. Y lo más lindo es que ella respondió que quería grabar a los dos, porque, obviamente, el enfoque siempre ha sido apoyarlos juntos. Y Jungkook, todo atento, empezó a buscar a Jimin entre la multitud del escenario, aunque al final él estaba un poco lejos. Pero el simple hecho de que lo haya buscado, que haya entendido lo que ella quería, que haya reaccionado así, dice muchísimo. Y no es solo ese momento puntual. En conciertos, eventos y presentaciones siempre hay pruebas, pequeños detalles, miradas, gestos que demuestran que ellos saben perfectamente quién está ahí apoyándolos de verdad. Las mejores tomas, los mejores ángulos, los momentos más especiales, muchas veces vienen de esas mismas cuentas que ellos ya ubican. Nuestros chicos saben que los amamos, lo sienten, lo perciben y también saben quiénes están constantemente ahí, firmes, apoyando sin descanso. Y sí, no está de más decirlo. Black and White es una de las bases de fans más grandes cuando se trata de ellos dos. No es exageración, es realidad. Y sobre Jungkook, ellos lo saben todo. Tal vez no lo digan directamente, porque obvio hay límites, pero tienen maneras sutiles, pequeñas, casi invisibles para algunos, de demostrar que están al tanto. Una mirada aquí, una reacción allá, un gesto en el momento justo, y listo, suficiente para que quienes están atentos entiendan perfectamente lo que está pasando. Así que no están equivocados. Están muy equivocados si creen que todo esto pasa desapercibido, porque cuando el cariño es real, constante y fuerte, siempre llega. En la entrevista para la revista Rolling Stone, los integrantes de BTS reflexionan de manera bastante abierta y madura sobre la canción Seven de Jungkook, especialmente su versión explícita, lo que revela tanto la evolución artística del grupo como la forma en que perciben el crecimiento personal de su compañero más joven. Desde el inicio, la pregunta del entrevistador apunta a si el contenido más adulto de la canción generó sorpresa o bromas internas dentro del grupo. Sin embargo, la respuesta de Jimin deja claro que ya no ven a Jungkook como el maknae inocente de antes, sino como un adulto plenamente capaz de expresar este tipo de emociones y conceptos en su música. RM Jun aporta un detalle interesante sobre el proceso creativo. Originalmente, la letra incluía una palabra más fuerte en lugar de amor, y la discográfica consideró suavizarla para hacerla más aceptable. Sin embargo, él defendió la decisión de mantener el tono original, argumentando que Jungkook ya es lo suficientemente maduro como para interpretar ese tipo de contenido.
Esto muestra no solo el apoyo entre los miembros, sino también una postura artística clara. Respetar la autenticidad del mensaje y la evolución del artista. Interviene con curiosidad, incluso mencionando directamente la posibilidad de que la palabra fuera fucking, lo que añade un tono más relajado y natural a la conversación, evidenciando la confianza entre ellos. Por su parte, Jungkook explica que, aunque la versión original incluía una expresión más explícita, también existe una interpretación más madura en el sentido emocional, como te amo. Esto sugiere que la canción puede entenderse en distintos niveles, uno más físico o directo y otro más emocional o romántico. Además, deja claro que no sintió vergüenza por ello. Al contrario, su actitud de ¿y qué? Refleja seguridad en sí mismo y en su identidad artística actual. Este momento de la entrevista subraya un punto clave: el crecimiento de Jung no solo como cantante, sino como adulto que toma decisiones conscientes sobre su música. En la segunda parte de la conversación, el tema cambia hacia la posibilidad de que BTS participe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más importantes del mundo. Cuando el entrevistador menciona el evento, Jungkook reacciona con una mueca que refleja cierta mezcla de deseo y frustración. Le gustaría asistir, pero reconoce que no depende completamente de ellos. Namjoon explica que Jungkook estuvo cerca de asistir gracias a una invitación de Usher antes de su servicio militar, pero finalmente no pudo concretarse debido a su ingreso al ejército. Namjoon continúa reflexionando sobre la magnitud del Super Bowl, describiéndolo como el escenario más grande a nivel global, y menciona ejemplos de artistas que han participado, como Bad Bunny, destacando su impacto y el contexto cultural que aporta. También menciona la idea de colaboraciones, recordando presentaciones conjuntas como las de Coldplay con Bruno Mars o la presencia de Lady Gaga junto a otros artistas, sugiriendo que BTS podría participar de una manera similar en el futuro. Namjoon amplía la idea hacia un contexto cultural más grande, el creciente reconocimiento global de la cultura coreana, mencionando fenómenos como Parasite, lo que refuerza la posibilidad de que BTS eventualmente llegue a ese escenario. Su reflexión es optimista pero realista. Si las condiciones, el momento y la percepción global siguen evolucionando, podrían tener la oportunidad de presentarse allí algún día. En esta parte de la entrevista con Rolling Stone, los integrantes de BTS profundizan en uno de los momentos más importantes de su carrera, la etapa posterior a éxitos globales como Dynamite, Butter y Permission to Dance, cuando ellos mismos comenzaron a cuestionarse su identidad artística y el rumbo que debían tomar como grupo. El entrevistador señala que este nuevo álbum parece responder, al menos en parte, a esa gran pregunta que surgió en 2022. ¿Quiénes son realmente BTS ahora? ¿Y qué quieren hacer después de haber alcanzado un nivel tan alto de fama mundial? Suga Yoongi responde de manera reflexiva, dejando claro que esta búsqueda de identidad no es algo puntual ni limitado a un solo álbum, sino un proceso constante. Explica que siempre están pensando en quiénes son, y que esa respuesta cambia con el tiempo, ya que ellos también cambian como personas. A medida que envejecen, viven nuevas experiencias y se enfrentan a distintos entornos. Sus pensamientos evolucionan. Para él, la música es el canal principal para expresar esa transformación, por lo que cada proyecto musical se convierte en una especie de registro de su crecimiento personal y artístico. En otras palabras, BTS no busca una identidad fija, sino que abraza el cambio como parte esencial de su esencia. Luego, el tono de la entrevista se vuelve más ligero cuando el entrevistador pregunta quién tiene el rango vocal más alto del grupo. La respuesta es inmediata y unánime: Jimin. Todos coinciden sin dudarlo, y Jungkook incluso lo señala directamente, mientras B destaca que el rango de Jimin es vastamente superior. Jin añade que precisamente por esa capacidad vocal, Jimin tuvo una gran participación en el álbum.
Este momento refleja la dinámica cercana del grupo, donde hay admiración mutua y reconocimiento del talento individual, pero expresado de forma natural y espontánea. La conversación toma un giro más serio cuando se aborda el tema de los haters. RM menciona que es consciente de que existen personas que desean activamente que BTS fracase o incluso se disuelva. Describe de manera muy directa cómo algunas personas rezan para que el grupo desaparezca, lo cual evidencia la presión y el nivel de escrutinio al que están sometidos. En respuesta a esto, BTS parece adoptar una postura desafiante, pero también estratégica. Han estado separados durante un tiempo, debido a proyectos individuales y el servicio militar, pero saben que hay una base de fans, ARMY y un público global que los espera. De alguna forma, RM sugiere que este tiempo también ha servido para que quienes dudaban o criticaban se desahogaran, mientras ellos se preparan para volver con más fuerza. Cuando el entrevistador pregunta si todavía leen comentarios en Internet, la respuesta de Suga es tajante: nunca, lo que sugiere una forma de autoprotección frente a la negatividad. Sin embargo, RM admite que él sí lo hace a veces, lo que provoca risas en el grupo y muestra nuevamente sus distintas personalidades. Algunos prefieren desconectarse completamente, mientras otros, como Namjoon, mantienen cierta curiosidad o conciencia de lo que se dice sobre ellos. El tema de la competencia también aparece cuando el entrevistador menciona a grandes figuras del pop global como Taylor Swift, Bruno Mars y Harry Styles, sugiriendo que BTS podría estar al mismo nivel. Sin embargo, RM rechaza esa comparación con humildad, afirmando que esos artistas son mejores y describiendo a BTS como solo una banda de chicos de Corea. Esta respuesta contrasta con la realidad de su impacto global, lo que hace que suene más como un reflejo de modestia o incluso de la presión cultural que sienten, más que una evaluación objetiva de su posición en la industria. En esta parte de la entrevista, los integrantes de BTS comparten reflexiones muy personales sobre cómo han cambiado o se han reafirmado durante el tiempo que estuvieron enfocados en proyectos individuales y en el servicio militar, mostrando una etapa de madurez mucho más profunda, tanto a nivel artístico como humano. Jimin comienza explicando que, en esencia, sus pensamientos no han cambiado demasiado. Su prioridad principal sigue siendo BTS y hacerlo bien dentro del grupo. Sin embargo, reconoce un matiz importante en su evolución personal. Ahora también siente una fuerte necesidad de crecer como artista individual. Esta motivación no nace del ego, sino más bien de la admiración y el respeto que siente por sus compañeros, a quienes considera increíblemente talentosos. Jimin expresa que quiere elevar su nivel para no quedarse atrás ni verse opacado, lo que refleja una dinámica interna muy particular. En lugar de competencia negativa, hay una presión positiva que impulsa a cada miembro a superarse continuamente por el bien del grupo. Por su parte, Jungkook comparte una experiencia más concreta de su paso por el servicio militar, donde trabajó en la cocina preparando comida para las tropas todos los días, incluso los fines de semana. Esta rutina, completamente distinta a su vida como artista, le permitió reconectar con lo que realmente ama: actuar y cantar. Jungkook describe cómo, mientras realizaba estas tareas físicas, su mente estaba constantemente enfocada en volver al escenario. Su deseo era claro y casi urgente. Quería salir, cantar y bailar nuevamente. Este testimonio muestra que, lejos de alejarlo de su vocación, la experiencia reforzó su pasión por la música y el performance. Suga ofrece una mirada más reflexiva sobre el pasado del grupo. Reconoce que antes eran mucho más competitivos, especialmente en sus inicios, cuando estaban enfocados intensamente en alcanzar sus metas. En ese proceso, admite que no prestaban suficiente atención a su bienestar físico y emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo y la madurez que han adquirido, ahora pueden permitirse un enfoque más equilibrado. Ya no sienten la misma presión constante y pueden disfrutar más del proceso creativo y de su carrera. Este cambio marca una transición importante, de la ambición intensa a una etapa más consciente y saludable. En el caso de Jin, su reflexión gira en torno al valor del grupo por encima de cualquier proyecto individual. Confiesa que extrañó profundamente a los demás miembros durante el tiempo separados y que, para él, no tiene sentido continuar si no es junto a BTS.
Incluso menciona que una carrera en solitario no es especialmente importante en su visión personal. Si llegara a hacer algo diferente, sería siempre dentro del contexto del grupo, buscando nuevas formas de mantener el interés de los fans. Esto revela una fuerte lealtad hacia BTS como unidad y una visión colectiva por encima de la individualidad. Job aporta una reflexión muy significativa sobre la dinámica grupal. Explica que, ahora que están juntos nuevamente, siente que los demás miembros completan cualquier vacío que pueda tener en su expresión artística o en su desempeño. Esta idea refuerza el concepto de que BTS funciona como un todo, en el que cada integrante aporta algo único, y que la suma de esas partes crea algo más grande. Para J-Hope, esta experiencia reafirma por qué son 7. No es una coincidencia, sino una combinación esencial de talentos y personalidades. Finalmente, V reflexiona sobre cómo las carreras en solitario podrían haber afectado la dinámica del grupo. Inicialmente pensó que, al haber desarrollado sus propios estilos y egos artísticos, regresarían con opiniones más fuertes o incluso conflictos creativos. Sin embargo, se sorprendió al descubrir lo contrario. Todos volvieron con una mentalidad abierta y con una mayor profundidad personal. Esta evolución permitió un ambiente de trabajo más enriquecedor, donde cada uno pudo aprender de los demás. Taehyung destaca que trabajar en este álbum fue una experiencia de aprendizaje, lo que sugiere que el crecimiento individual no debilitó al grupo, sino que lo fortaleció. En conjunto, estas declaraciones muestran a BTS en una etapa de madurez emocional y artística muy sólida. Cada miembro ha desarrollado su identidad individual, pero lejos de separarlos, eso ha reforzado el valor del grupo. Ahora no solo trabajan juntos por éxito, sino por convicción, respeto mutuo y un entendimiento más profundo de lo que significa ser BTS.